Un dato Unidos. muy interesante sobre lo que estamos viendo con Estados Unidos y la diferencia con México. Entonces, por un lado, tienes 8 pruebas por mes por persona. En México no tienes pruebas. No, no. Tienes largas filas para poderlo hacer. Esa es la gran diferencia de cómo se están abordando. Mientras tanto, claro, se critica, es que Estados Unidos tiene 1 millón de contagios diarios. Sí, bueno, 1 millón de contagios que están reportados y que se está haciendo frente a ellos y que se están dando cuenta en los Estados Unidos que la solución ya no está en vacunar cada 6 meses a toda la población. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio. Estoy aquí con mi querido Pedro Ferriz Híjar, a quien saludo esta mañana con mucho gusto. ¿Cómo estás, Ingeniero hijo? Pedro ¿Qué, Ferriz. ¿Qué ves en el panorama? Pues bueno, pues el presidente sigue resguardado en su petit château, allá en Palacio Nacional, y está Adán Augusto, el secretario de Gobernación, encabezando las conferencias mañaneras. Y es tanto como ir a ver un show de comedia y que los meseros tomen el escenario. Porque sin Andrés Manuel López Obrador, estas conferencias mañaneras tienen un sentido totalmente distinto. Es increíble. Mira, de por sí son aburridas, son tediosas las conferencias mañaneras. Pero por lo menos... marcan la agenda. Marcan la agenda. Y aparte, Andrés Manuel tiene un sentido... Pues ya los que lo vemos diario, hasta cómico, ¿no? Con tantas mentiras que dice, y es un cinicazo, ¿no? Entonces hay veces que lo ves y dices, no puede ser este cuate. Pero Adán Augusto no tiene ni la gracia. Entonces, lo que las hace 3 veces más tediosas las conferencias mañaneras, ¿no? Sí. Pero bueno, hoy se marcó el quién es quién de las mentiras, porque hoy es miércoles, entonces está la señorita Vilchis tocando temas que la verdad no vale la pena ni mencionar. Pero sí me llamó la atención. El día de hoy se arranca una campaña de vacunación y refuerzo para el personal docente y para el personal de salud en México. De norte a sur, de este a oeste. Esto con las vacunas que nos donó Estados Unidos. Con las vacunas que nos donó Estados Unidos. Se hizo este anuncio en donde estuvo, por supuesto, encabezándolo el secretario de Gobernación, Adán Augusto, y después se van a Puebla con Miguel Barbosa, se fueron a la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum, se fueron, a algunos otros estados en donde los gobernadores de las entidades estuvieron ahí, y haz de cuenta que estabas tú en una conferencia setemista, en donde todos, gracias presidente, fuerza presidente, gracias a las labores del presidente, gracias Andrés Manuel, gracias Andrés Manuel, gracias Andrés Manuel, gracias Andrés Manuel. Parecía campaña política. Pues es que no han parado. Digo, no sé si sea yo mi percepción. No. Pero parecía esto una campaña política en donde todos le tenemos que dar estas felicitaciones. Se llama rendir presidente pleitesía. Andrés Manuel López Obrador. Rindiendo pleitesía, más o menos, digo, para darnos un poquito de lo que uno tiene que escuchar con el estimado Adán Augusto. Ok, gracias. Buenos días a todos. Buen día, secretario, compañeros de prensa que nos acompañan a través de este canal. Iniciamos precisamente lo que es el proceso de refuerzo de vacunación a nuestro personal docente. Agradezco mucho la presencia de nuestro gobernador de Puebla, el compañero Miguel Barbosa. Muchas gracias por estar aquí, así como al doctor José Martínez, que es nuestro secretario de Salud de aquí de Puebla, y al doctor Melitón Lozano, que es nuestro secretario de Educación. Muchísimas gracias. Al mismo tiempo agradezco a nuestra compañera, la coordinadora estatal del plan de vacunación de Correcaminos, la doctora Virginia Vital, y a nuestra secretaria de Bienestar, Vida Inés Vargas. Dentro del proceso de vacunación que empezamos, que hay que recordar que es para todo el personal educativo, desde personal docente, administrativo, manual, así como va dirigido también a escuelas públicas y privadas. Bueno, así se da a conocer este proceso de vacunación. Te digo, de ahí de Puebla se fueron a la Ciudad de México, de la Ciudad de México se fueron a Veracruz, de Veracruz se fueron todos gobernadores, por supuesto, de Morena, que están haciendo este gran ejemplo de darle las gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador por esta vacunación que se da al personal médico, que bien va a necesitar el refuerzo. Gracias al presidente Biden, porque pues deberían, fíjate. Pues las vacunas son donadas por... Te voy a poner un dato muy interesante sobre lo que estamos viendo con Estados Unidos y la diferencia con México. Antes de irme al último tema que quiero tocar contigo. Ayer Joe Biden anunció algo muy interesante.
las aseguradoras y el gobierno federal deben de tener, pero de a fuerzas y de cajón, por lo menos 8 pruebas de COVID por persona, por mes, para poder atender los contagios. 8 pruebas gratuitas, gratuitas. Si tú vas con tu seguro médico, te van a dar tu vacuna, no te la van a cobrar. Ahora, los que no tienen seguro médico, el gobierno está echando a andar un nuevo sistema en donde tú te metes a internet, pides la prueba de COVID y en menos de 24 horas la tienes en la puerta de tu casa gratuitamente enviada por el gobierno para saber si tienes COVID-19 o no. Entonces, por un lado, tienes 8 pruebas por mes, por persona. En México no tienes pruebas. No. Tienes largas filas para poderlo hacer. Esa es la gran diferencia de cómo se están abordando. Hoy Estados Unidos, ya el presidente anunció un nuevo plan ante el Congreso para reforzar la economía ante la ola de contagios que estamos viendo de COVID. Mientras tanto, claro, se critica, es que Estados Unidos tiene 1 millón de contagios diarios. Sí, bueno, 1 millón de contagios que están reportados y que se está haciendo frente a ellos y que se están dando cuenta en los Estados Unidos que la solución ya no está en vacunar cada 6 meses a toda la población. No puedes vacunar cada 6 meses a 340 millones de habitantes. No puedes. No es posible. Es demasiado ambicioso. No se puede. Entonces, ¿qué hay que hacer? Se compraron una cantidad, si mal no recuerdo, en el orden de los 80 millones de pastillas para combatir al COVID que ya está sacando Pfizer. No es preventiva, es combativa. Si ya te dio, tómate la pastilla para que se te quite. En Estados Unidos te dicen, aquí hay una pastilla de Pfizer que ayuda a combatir el coronavirus. En México nos mandan a tomar paracetamol, nos mandan a tomar Big Vapor y test de jengibre. Ahora, ¿qué está pasando en México? Y ahí te va. Se va a venir un desabasto de medicamentos de gripe y paracetamol. Porque aparte de todo, lo que tenemos no nos va a alcanzar, no estamos comprando más. ¿Ya resolvieron el desabasto de los medicamentos? No. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que iba a atiborrar los almacenes de los hospitales para que se acabara el problema del desabasto. Los almacenes siguen vacíos. Y seguirán porque no se han concretado, no ha llegado, no tenemos nada para decir, mira, ese camioncito está lleno de medicinas y va a abastecer ese hospital, porque así se soluciona esto. Esto no se soluciona con conferencias mañaneras, esto se soluciona con un embarque, con un encargo de medicamentos que llegue al hospital y se deje físicamente ahí. Ya haya quien lo aplique, ya haya quien lo distribuya, ya haya quien lo administre, ya Pero haya quien tienes todo. en Birmex, tienes una empresa nuevamente del Estado, con una incapacidad para poder lograr su cometido. Ahora, otro punto importante. Toca a Adán Augusto, le preguntan, por supuesto, el asunto de Citibanamex, ¿no? Oye, Banamex, se está queriendo vender, está quemando las naves, ¿no? Y dice Adán Augusto, la economía va bien y en plena recuperación. Mientras tanto, pues vamos a analizar, ¿no? Citibanamex decide quemar sus naves porque ya no aguanta. Los capitales, la fuga de capitales en México es la mayor en la historia. El Producto Interno Bruto para abajo, la inflación para arriba. Entonces, ¿cómo puede Los ser? empleos para abajo. Empleos para abajo, canasta básica para arriba, gasolina para arriba. Entonces, ¿cómo puede ser que ante todos estos indicadores económicos salga Dan Augusto a decir, no, vamos en plena recuperación, en franca recuperación, en caballo de Hacienda va cabalgando la economía mexicana, cuando todos los demás indicadores nos están diciendo que no es así? Y entonces la pregunta que le hacen al gobierno es, bueno, si va a vender Citibanamex, ¿por qué no lo compra el gobierno federal, no? Pues que lo agarre el Banco del Bienestar. ¿Te imaginas? Ponemos de director general de Citibanamex México, ya ahora Banco del Bienestar, a un personaje como René Bejarano, que está tomando las riendas de algo todavía más importante, que es justamente el Banco del Bienestar. Entonces, hay que tener cuidado. Ya por último, el señor May, que toma lo del tren. Javier May. Que estaba en la Secretaría del Bienestar, ahora está en Fonatur. Sí, y ahora ¿quién está en la Secretaría del Bienestar? La segunda de a bordo. Esta chava, que no recuerdo su nombre, pero es la segunda de a bordo de René Bejarano. Entonces, el conde Drácula, que así le dicen a René Bejarano aquí entre tú y yo, el conde Drácula ahora va a tomar este Banco del Bienestar y estos productos del bienestar para hacer con ellos campañas políticas, que es a lo que se dedica René Bejarano. Y te digo, ya por último, el señor May, yo nada más quiero hacer una pregunta. Además de tener la
su máximo grado de estudios como preparatoria, que no tiene que ser, es una consideración. Digo, en la cuarta transformación, tener grados universitarios y maestrías, lo único que hace es hacer sentir mal a los demás, ¿no? Entonces, para no hacer sentir mal a los demás, vamos a quitar sobre la mesa que el señor May no tiene una educación superior. Vamos a quitarlo. Órale, ha de ser, existe el Street Smart, ¿no? Órale, vamos a darle el Street Smart al señor May. ¿Cuáles son las credenciales de este señor para tomar el Tren Maya en efectos de infraestructura, para asuntos de transporte, tecnología? ¿En dónde están las credenciales? Además de ser tabasqueño, además de ser pues un perro fiel del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque es lo que es, May. Es un hombre fiel al presidente. Entonces, la fidelidad no lo es todo en términos de política. Eso, a mi punto de vista muy personal, también es corrupción. Por supuesto. Y fíjate, la salida de Jiménez Pons, de Fonatur, fue porque alguien le dijo al presidente del sector empresarial: si seguimos con esta tónica, el Tren Maya no se va a acabar en su sexenio. Pues yo nada más te digo una cosa, alguien acaba de estar con él hace 2 días del sector empresarial turístico, ahí con el presidente, justamente el día que le dio COVID. Entonces, a ese alguien... Está recluido. Pues debe de estar recluido. Por ahí me contaron las lenguas de doble filo que hay médicos 24 horas al día afuera de la recámara del presidente de la República cuidando los signos vitales del presidente. Se muestra con una congestión bronquial y se muestra muy cansado. Son los elementos de fatiga, el elemento importante para poder distinguir, por favor, y tomen un poco nota, para poder distinguir entre gripe y el Omicron, está la fatiga, la temperatura, dolor de cuerpo, taquicardia, escurrimiento nasal. Es por ahí. Esos son los síntomas, la sintomatología más importante que tiene el país. Y bueno, nada más son 33,000 ya los reportados el día de ayer, contagiados en México. Pero eso no es un indicador. No es un indicador porque pues, no es cierto. Si no hay pruebas. Pero es el número más alto de contagios diarios que ha tenido México desde que empezó la pandemia. Por supuesto que sí. Hijo, gracias como siempre. Gracias. Don Pedro Ferriz Híjar, con ustedes. Central FM. Equilibrio.